Mi esposa me dijo, no eres suficiente para darme la vida que quiero, pero cuando consiguió un amante y quiso que lo aceptara, le entregué los papeles del divorcio y le cambié todas las contraseñas. Cuando mi esposa me dijo que yo no era suficiente para darle la vida que quería, me lo soltó con una frialdad que me dejó congelado. No fue un comentario entre líneas ni una frase lanzada en medio de una pelea. Fue algo calculado, casi ensayado, como si llevara semanas buscándole la manera correcta de darme donde más dolía. Estábamos en la cocina, ella preparando una ensalada que ni siquiera iba a comer porque desde hacía meses decía que no tenía hambre cuando estaba en casa. Yo la miré sin entender muy bien qué buscaba con eso, porque nunca habíamos tenido problemas de dinero ni de estabilidad. No éramos millonarios, pero vivíamos tranquilos, pagábamos las cuentas, salíamos los fines de semana y teníamos una rutina decente. Sin embargo, cada vez que yo intentaba hablar sobre cómo nos sentíamos, ella saltaba con alguna indirecta sobre cómo su vida se estaba quedando estancada a mi lado. Al principio pensé que estaba hablando de ambiciones personales o de metas que no habíamos cumplido, pero el tono no era ese. Era un tono de desapego, como quien ya tomó una decisión y solo está preparando el terreno para anunciar algo peor. Me acuerdo de que esa tarde, después de soltarme su frasecita, siguió cortando tomates sin despegar la mirada de la tabla, como si lo que acababa de decir no estuviera minando 8 años de matrimonio. Yo me quedé a su lado esperando que explicara qué carajo significaba eso, pero lo único que dijo fue que no era momento de hablar del tema porque venía cansada del trabajo. Por esas mismas fechas empezó con la costumbre de llegar cada vez más tarde. Primero decía que había tráfico, luego que la jefa la estaba presionando con entregas, después que había reuniones inesperadas. Siempre había una excusa nueva y siempre venía con el celular pegado a la mano, apagando la pantalla apenas yo miraba de reojo. Antes dejaba el teléfono tirado en cualquier parte y ni se acordaba de dónde lo había puesto. De pronto se volvió un objeto sagrado que no podía estar lejos de ella ni un segundo. Y aunque yo tenía mis sospechas, traté de mantenerme calmado, porque uno no quiere pensar lo peor de alguien que amó tanto tiempo. La confirmación llegó una noche de un martes cualquiera, mientras cenábamos sobras recalentadas. Ella estaba especialmente callada, no me miraba a los ojos y tenía esa expresión de quien está a punto de confesar algo que cree que será liberador. Sin anestesia me dijo que estaba viendo a otra persona, que llevaba un tiempo sintiéndose incompleta conmigo y que él la hacía sentir viva otra vez. Lo dijo así, sin una pizca de culpa. Lo que más me jodió no fue la confesión del amante, sino lo que vino después, cuando agregó que no quería dejarme, sino que yo tenía que entender que sus necesidades eran distintas y que era hora de que aceptáramos una relación abierta. Casi me atraganto con el agua. Me quedé mirándola, esperando que soltara una risa nerviosa, como si fuera una broma mal hecha, pero estaba completamente seria. Aún tengo la imagen grabada, ella cruzando los brazos, esperando mi reacción como si yo fuera a aplaudirle la ocurrencia. En ese momento sentí que algo dentro de mí se apagaba. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo me levanté, fui a mi oficina, abrí el cajón donde guardaba documentos importantes y tomé la carpeta del divorcio que había empezado a preparar semanas atrás. En cuanto las sospechas empezaron a hacerse demasiado evidentes. No había querido admitirlo, pero sospechar traiciones es como oler humo, sabes que en algún lado hay fuego. Volví a la cocina, puse la carpeta frente a ella y le dije que si quería otra vida, la consiguiera sin mí. Ella se quedó paralizada, como si no hubiera calculado que yo podía reaccionar así. Creo que en su cabeza yo era el tipo dócil que aguantaría cualquier cosa con tal de mantener la relación. Esa misma noche cambié todas mis contraseñas, cerré la cuenta conjunta y congelé mi crédito. No para castigarla, sino para protegerme. En cuanto empezó a llorar y a decir que estaba exagerando, recordé todas las veces que había minimizado mis emociones y decidí que no iba a darle espacio para manipularme. Le dije que podía quedarse con su amante o con quien quisiera, pero que yo no iba a ser parte de ese circo. Al día siguiente se fue con una maleta pequeña y una actitud de víctima que todavía no sé si me da risa o lástima. Y aunque parezca frío, cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí una calma que no había tenido en meses. Por fin se callaba esa sensación constante de que algo no cuadraba, de que yo estaba tratando de salvar un matrimonio que ella había decidido abandonar mucho antes de confesármelo. Nunca imaginé que mi vida cambiara con una frase tan simple como no eres suficiente, pero ahora entiendo que lo que realmente quiso decir era quiero vivir como me dé la gana y que tú me pagues la fiesta. Y no pienso hacerlo. Actualización 1.
Pasó cerca de un mes desde que ella se fue de la casa y aunque yo pensé que después de la sacudida inicial vendría un silencio absoluto, lo que llegó fue una cadena interminable de intentos de manipulación, reclamos, escenas patéticas y una insistencia absurda en que todo podía arreglarse si yo simplemente aceptaba vivir bajo sus nuevas reglas. Ese primer mes fue una especie de periodo gris en el que no sabía si lo que sentía era enojo, alivio, tristeza o una mezcla revuelta de todo, pero lo que sí tenía claro era que no pensaba retroceder. La decisión de divorciarme había salido casi automática de mi boca, pero con el paso de la semana se volvió más sólida, como si finalmente mi cerebro hubiera alineado las piezas y entendiera que yo no era el problema. Ella lo fue todo el tiempo. El primer intento de contacto llegó apenas 3 días después de que se fuera. Me mandó un mensaje largo haciéndose la víctima, diciendo que se sentía sola, que necesitaba aclarar las cosas, que yo había reaccionado de manera exagerada y que no era justo que la arrojara de nuestra vida por un error impulsivo. En ningún momento mencionaba al tipo con el que me había estado engañando, y mucho menos el hecho de que había pretendido que yo aceptara a ese sujeto como parte de nuestra relación. El mensaje estaba construido como si ella fuera la pobre mujer incomprendida y yo un marido rígido e incapaz de adaptarse al crecimiento personal de su pareja. No respondí nada. Eliminé el mensaje y seguí con mi día. Pero ella no estaba acostumbrada a que la ignorara, así que al día siguiente trató de llamarme. Dejé sonar el teléfono sin siquiera voltear a verlo. Era la primera vez en años que yo ponía una línea firme entre nosotros, y esa simple acción le resultó insoportable. Una semana después se soltó la verdad que yo sospechaba desde el primer instante, el amante la había dejado. Me enteré porque la esposa del tipo me escribió. Aquella mujer, a la que no conocía en absoluto, se convirtió en una especie de aliada accidental. Cuando recibió accidentalmente uno de los audios que mi esposa enviaba al supervisor con el que se estaba acostando, se dio cuenta de todo lo que había estado pasando y me contactó para saber si yo tenía pruebas. Intercambiamos mensajes y hablar con ella me confirmó algo que hasta ese momento yo solo intuía: mi esposa no estaba con ese tipo por sentimientos reales, sino por una fantasía adolescente que se derrumbó en cuanto el supervisor sintió que todo podía volverse un problema laboral. Apenas la esposa lo enfrentó, el tipo se deslindó de mi esposa como si hubiera sido una aventura cualquiera. Ni una semana pasó antes de que él le dijera que no estaba listo para algo serio, que había sido todo un malentendido y que lo mejor era no seguir viéndose. Cuando la esposa me contó eso, no sentí pena. Sentí una especie de justicia silenciosa. Después de que el amante la dejara, mi esposa se volvió más insistente. Me mandó un texto larguísimo diciendo que estaba confundida, que no sabía en qué momento nos habíamos perdido, que seguía amándome y que no deberíamos tirar a la basura tantos años por un desliz emocional. Esa fue la frase que me encendió la sangre, porque lo que hizo no fue un desliz. Un desliz es un error impulsivo, no una relación paralela con un hombre de su trabajo, sostenida durante meses, con mentiras, manipulación y la audacia de pedirme que la aceptara. Aún así, no respondí. A veces ignorar es la mejor forma de expresar lo que las palabras ya no alcanzan. Pero ella necesitaba una reacción, cualquier reacción, así que al día siguiente cambió de táctica. Me escribió reclamando, diciéndome que yo la estaba castigando, que era cruel, que no entendía la complejidad de sus emociones, que ella estaba atravesando un proceso interno que yo no tenía la capacidad de comprender. Toda esa palabrería moderna para justificar su egoísmo. Ni siquiera terminé de leer el mensaje. Lo borré también. Lo más absurdo ocurrió 2 semanas después del divorcio preliminar. Ella apareció en casa sin avisar. Yo estaba trabajando cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba, con la cara hinchada de haber llorado, pero con esa actitud altiva que siempre usaba para manipular situaciones. Me dijo que necesitábamos hablar, que yo no podía simplemente desaparecer de su vida de esa forma, que era injusto que la bloqueara de todo. Le respondí que yo no había desaparecido, simplemente había decidido dejar de ser el respaldo emocional y económico de alguien que no me valoraba. Intentó entrar a la casa sin que yo se lo permitiera, como si todavía tuviera derecho a invadir mi espacio. Tuve que ponerle un límite claro, diciéndole que si daba un paso más, llamaría a la policía. No sé si porque me vio serio o porque finalmente entendió que yo no estaba jugando, pero retrocedió. Cuando vio que no podía entrar, cambió otra vez de estrategia. Me dijo que no tenía dónde quedarse, que la amiga con la que estaba viviendo le había pedido que se fuera, que estaba pensando en volver a la casa porque también era su hogar.
Yo le recordé que ella fue la que empacó sus cosas, que yo no la corrí, que tomó la decisión consciente de abandonar nuestra vida en busca de algo que ni siquiera existía realmente. Le dije que yo ya no podía ofrecerle lo que buscaba y que no tenía sentido que siguiera viniendo a tocarme la puerta. Lo más impactante fue cuando intentó hacer un discurso emocional. Me dijo que aquello que había pasado con el supervisor no significaba nada, que él era una distracción, que lo que de verdad importaba éramos nosotros. Me quedé mirándola, sin decir nada durante varios segundos, hasta que finalmente le dije que me alegraba que descubriera tan pronto que aquel tipo no iba a ofrecerle la vida que ella pensaba. Pero que eso no significaba que yo estuviera obligado a recoger los pedazos de sus decisiones. Tras esa conversación, volvió a enviarme mensajes. Ahora mezclaba disculpas con ataques, como si intentara ver cuál de las dos estrategias me movía. Me decía que yo era frío, que había cambiado, que ella nunca imaginó que yo pudiera darle la espalda de esa manera. Después de un par de mensajes así, la bloqueé de forma definitiva. Fue la primera vez en muchos años que sentí que recuperaba control sobre algo que llevaba demasiado tiempo cediendo. A finales de ese mismo mes, la esposa del amante volvió a escribirme. Me dijo que Recursos Humanos había iniciado una investigación interna sobre su esposo y también habían llamado a mi esposa para declarar. Yo no sabía el alcance que podía tener eso, pero aparentemente el supervisor tenía antecedentes de comportamiento inapropiado con empleadas más jóvenes. Lo que mi esposa había creído que era un romance liberador terminó siendo otro capítulo más en la trayectoria irresponsable de un tipo que se aprovechaba de sus subordinadas. Cuando recibí esa noticia, no sentí alegría, pero sí tuve una sensación de cierre. Ella había tomado decisiones sin medir consecuencias, y ahora esas consecuencias la estaban alcanzando. Durante todo ese tiempo, yo me enfocaba en volver a sentir la casa como mía. Organicé mi oficina, limpié el armario, tiré cosas que ya no tenían sentido, incluso cambié algunos muebles de lugar. Fue un acto casi terapéutico. Cada vez que abría una ventana y entraba aire fresco, sentía que respiraba mejor que antes. No echaba de menos las tardes silenciosas en las que ella estaba sentada a mi lado sin hablarme. No echaba de menos las miradas de juicio cada vez que yo intentaba decir algo que no coincidía con sus nuevas ideas. No echaba de menos estar con una persona que se había desconectado emocionalmente de mí desde mucho antes de confesarme su aventura. Esa primera actualización de mi vida después del caos no fue espectacular ni heroica. Fue simplemente el proceso de darme cuenta de que el amor no muere de golpe, sino que a veces se apaga lento, y uno se acostumbra tanto a la oscuridad que no se da cuenta de cuando dejó de haber luz. Pero cuando finalmente uno abre la puerta y sale al exterior, entiende que no tiene por qué seguir viviendo en sombras. Y creo que esa fue mi mayor revelación en ese periodo, que yo no estaba perdiendo a alguien, sino recuperándome a mí mismo. Actualización 2. Habían pasado ya 2 meses desde que ella salió por la puerta con esa seguridad absurda de que podía rehacer su vida sin mirar atrás y que, en cualquier momento, si se arrepentía, yo estaría ahí esperando como un idiota fiel. El tiempo siguiente fue una especie de transición rara en la que yo seguía adelante mientras ella intentaba desesperadamente detener un derrumbe que ella misma provocó. Y aunque yo había decidido no involucrarme más en su caos emocional, la vida se encargó de cruzar nuestros caminos de una forma mucho más directa de lo que imaginé, porque lo que vino después no lo busqué yo. Lo buscó ella cuando decidió acostarse con un hombre que tenía todo que perder si la verdad salía a la luz. La investigación laboral se convirtió en el verdadero punto de quiebre entre su fantasía y la realidad. La esposa del supervisor, que para entonces ya había iniciado su propio proceso de divorcio, me mandó un mensaje un día cualquiera diciendo que Recursos Humanos del hospital estaba moviendo el asunto con una severidad que ni ella esperaba. Me explicó que, al confrontarlo con los audios, correos y mensajes, el primero trató de negar todo, pero cuando se dio cuenta de que no tenía cómo taparlo, terminó aceptando que llevaba un tiempo usando su posición para involucrarse sentimentalmente con varias empleadas. Yo pensé que mi esposa era una excepción ingenua en manos de un manipulador experimentado. Pero resultó que había sido una más en una fila larga de mujeres a las que este tipo engatusaba con el mismo discurso de que su matrimonio estaba muerto y que necesitaba sentirse vivo otra vez. A mí no me sorprendió, pero sé que para ella fue como recibir un balde de agua helada, porque una cosa es engañar a tu pareja creyéndote protagonista de una historia de amor prohibida. Y otra muy distinta es enterarte de que solo fuiste una pieza más en el juego de un tipo que no iba a arriesgar nada por ti.
Me enteré de muchos detalles no porque yo estuviera pendiente, sino porque la esposa del supervisor y yo compartíamos una especie de alianza accidental basada en la traición que ambos habíamos vivido. Ella tenía acceso a información interna y yo tenía las pruebas digitales que había guardado mientras intentaba entender qué diablos estaba pasando con mi matrimonio. Un día, sin que yo lo pidiera, Recursos Humanos me escribió un correo para solicitar una versión formal del material que yo tenía. No era obligatorio que colaborara, pero lo estaban investigando como un posible caso de conducta inapropiada grave y querían asegurarse de que todo estuviera bien documentado. Al principio pensé en ignorarlo, porque ya bastante tenía yo con mi propio proceso de divorcio como para involucrarme en el desastre profesional que mi esposa había provocado. Pero luego lo pensé mejor. Yo no estaba creando un problema. El problema ya existía. Y la verdad es que no me correspondía a mí encubrir nada. Mandé todo lo que tenía, capturas de pantalla, audios, fechas aproximadas. Ellos no me pidieron detalles personales ni me hicieron preguntas fuera de lugar, solo necesitaban confirmar que la relación entre ellos no había sido entre dos adultos libres, sino entre un supervisor y una subordinada, lo cual en su entorno laboral era una violación directa del código de conducta. Yo sé que hay gente que piensa que estas cosas deberían quedarse puertas adentro, pero cuando uno se da cuenta de que la otra persona no tuvo reparo alguno en destruir un matrimonio entero por un capricho, es difícil sentir compasión por las consecuencias que esa persona tiene que enfrentar en su trabajo. Además, no fui yo quien inició la investigación. El hospital ya estaba al tanto desde que la esposa del supervisor entregó las primeras pruebas. Una semana después, ella me llamó desde un número que yo no tenía registrado. Contesté por inercia y, apenas escuché su voz temblorosa, supe que no era una llamada para hablar de nuestro divorcio, sino para quejarse de algo. Me dijo que estaban investigándola en el trabajo, que la habían hecho pasar por reuniones incómodas, que le habían preguntado detalles que a ella le parecían humillantes. No tardó ni un minuto en culparme. Dijo que ella sabía que yo había contactado a Recursos Humanos para vengarme, que estaba tratando de arruinarle la vida profesional porque ella había cometido un error y yo era incapaz de perdonar. La dejé hablar hasta que, finalmente, tomó aire para seguir quejándose. Entonces le dije que no le debía lealtad a alguien que me había mentido de esa manera. También le recordé que quien había iniciado la investigación no había sido yo, sino la esposa del supervisor, y que lo único que yo hice fue confirmar la parte que me correspondía. Se quedó en silencio varios segundos y luego soltó algo que, hasta el día de hoy, me sigue pareciendo la muestra más clara de su desconexión con la realidad. Dijo que yo debía haberla protegido. Esa frase me cayó como un golpe, porque si alguien no me protegió nunca fue ella. No la insulté ni le grité, pero le dejé claro que nuestro matrimonio murió el día que ella decidió armarse una historia paralela donde yo aparecía solo como un personaje secundario sin voz. Después de esa llamada, no volvió a intentarlo durante un tiempo, pero su familia sí. Su madre me llamó diciendo que era cruel, que la estaba dejando hundirse en una situación laboral que, según ella, no era tan grave. Me soltó un sermón sobre cómo uno no abandona a la gente que ama cuando comete errores. Le dije que yo no estaba obligado a proteger a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones y que si de verdad le preocupaba a su hija, tal vez debería preguntarse por qué encontró consuelo fuera del matrimonio y no en su propia casa. La señora se quedó callada, como si nadie le hubiera hablado así en su vida. Nunca más volvió a llamarme. Mientras tanto, yo me dedicaba a reconstruir algo más importante, mi rutina, mi espacio, mi identidad. Fue durante ese tiempo cuando hice cambios en la casa que postergué durante años. No tenía nada que ver con despecho, sino con recuperar el control de mi entorno. Era una forma de decirme a mí mismo que ese lugar volvía a ser mío, sin sombras incómodas del pasado. También me enfoqué en el trabajo y en reconectar con amistades que había descuidado porque mi matrimonio consumía demasiada energía emocional. En medio de eso, la esposa del supervisor me contó que a él lo habían suspendido de manera indefinida mientras evaluaban los testimonios de varias empleadas. Y no solo eso, también estaban revisando si mi esposa había incumplido alguna norma interna relacionada con el uso de dispositivos del trabajo para conversaciones personales. Ella me lo dijo sin ningún tono vengativo, simplemente quería mantenerme informado, como alguien que entendía el valor de tener claridad cuando todo lo demás se siente revuelto. Y a pesar de que su vida también se había desmoronado, siempre mantuvo una calma sobria que me sorprendía. Cuando supe que el supervisor estaba suspendido, no sentí satisfacción.
Lo que sentí fue una especie de cierre inevitable. Era lógico que quien juega con fuego en el trabajo termine quemándose. Y aunque mi esposa intentara culparme, la realidad era que ella sabía perfectamente que estaba cruzando una línea peligrosa. Quizá pensó que nunca habría consecuencias, que esos encuentros podían quedarse ocultos para siempre. Pero la verdad tarde o temprano encuentra salida, sobre todo cuando se mezcla con arrogancia. Lo curioso de esta etapa es que, mientras la vida de ella se llenaba de turbulencia, la mía se iba ordenando de forma lenta pero firme. Por primera vez en años, sentí que mi mente estaba libre. Dejó de dolerme la idea del fracaso matrimonial, porque ya no lo veía como un fracaso. Lo veía como el final lógico de una relación en la que yo había estado sosteniendo casi todo sin darme cuenta. Cuando uno vive en el caos suficiente tiempo, normaliza cosas que jamás debería haber aceptado. Y yo, durante demasiado tiempo, había enfrentado su desdén, sus silencios, su mal humor constante, sin darme cuenta de que eso no era amor agotado, sino indiferencia disfrazada. A medida que avanzaba mi proceso de divorcio, se fue aclarando algo que en el momento del quiebre inicial no tenía tan claro: no estaba perdiendo a nadie, estaba recuperando un terreno que había cedido poco a poco. Y entender eso hizo que todo lo que estaba pasando con ella dejara de afectarme como antes. Pude ver su caos desde una distancia emocional que jamás imaginé tener. Esa segunda etapa de la historia no fue grandiosa ni dramática desde mi lado. Fue más bien la constatación de que mi vida seguía avanzando mientras la de ella se enredaba en las consecuencias inevitables de sus acciones. Y aunque en su momento pensé que sentiría rencor o ganas de venganza, lo que terminé sintiendo fue algo mucho más liberador: indiferencia. Porque cuando uno deja de amar a alguien, lo primero que desaparece no es el cariño, sino la necesidad de justificar las heridas. Y yo, por fin, había dejado de justificar todo lo que ella me había hecho cargar durante tanto tiempo. Actualización final. Había pasado ya un tiempo considerable desde que envié todo lo necesario para cerrar el divorcio y, aunque el proceso avanzaba con lentitud, cada día se sentía un poco más claro el rumbo que estaba tomando mi vida sin ella. Cuando recibí la notificación de que la disolución del matrimonio había sido aprobada por el juez, no sentí un estallido emocional ni una especie de alivio inmediato. Fue más bien como un peso que se va aflojando de forma gradual, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás caminando inclinado hacia adelante. La sentencia final no resolvía mágicamente los últimos años de desgaste, pero sí ponía un punto definitivo a algo que me había drenado más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Con esa resolución en las manos, pude empezar a contarle a la gente que lo necesitaba saber que ya no tenía nada que ver con ella, ni legal ni emocionalmente. Avancé con los trámites restantes sin mirar atrás, pero no tardó mucho en llegar la última oleada de intentos desesperados de su parte. Apenas supo del dictamen del divorcio, empezó a mandarme correos desde una dirección nueva, porque ya la tenía bloqueada en todas las que usaba antes. Al principio los mensajes tenían un tono moderado, casi diplomático, como si quisiera presentarse como una mujer arrepentida y madura que solo deseaba hablar para sanar lo ocurrido. Ignoré todos esos intentos porque ya había aprendido a reconocer el disfraz que usaba según el objetivo del momento. No me tomó por sorpresa que, al no obtener respuesta, cambiara repentinamente a un tono dramático en el que me acusaba de haber destruido un matrimonio que, según ella, todavía podía haberse salvado si yo hubiera puesto más de mi parte. Es curioso cómo la gente puede torturar los hechos hasta quedar cómoda con su propia versión, porque en ningún momento mencionaba que la razón por la que estábamos divorciándonos era que había metido a un tercero en la relación creyendo que yo iba a aceptarlo como si fuera algo normal. Después de varios mensajes escritos de manera impulsiva, decidió aparecer otra vez en la casa. No tocó la puerta, simplemente se quedó parada al fondo del porche esperando que yo saliera al escuchar el auto. Me acerqué sin decir nada, esperando que fuera algo breve. Empezó diciendo que había reflexionado, que entendía mejor las cosas y que no imaginaba una vida sin mí. Dijo también que estaba pasando dificultades económicas desde que la investigaban en el trabajo, que el supervisor había desaparecido del mapa y que había perdido amistades por los rumores que se generaron. Mientras hablaba, yo la miraba con una sensación extraña, porque nada de lo que decía tenía ya la capacidad de afectarme. Era como estar frente a una actriz repitiendo líneas de una obra en la que yo ya no participaba. Cuando terminó su discurso, añadió que estaba dispuesta a dejar todo atrás si yo la recibía de vuelta. Fue entonces cuando sentí que la conversación había llegado al punto que yo ya sabía que llegaría,
No era arrepentimiento auténtico, sino desesperación. Le dije que no tenía nada que hablar con ella, que el divorcio estaba cerrado y que por respeto a mi propia vida no pensaba abrir ninguna puerta que ya había escogido cerrar. Me insistió un poco más, incluso trató de tocarme el brazo como si eso pudiera inclinar mi decisión. Retrocedí y le pedí que se retirara. Y cuando vio que no había manera de manipular la situación, volvió a esa actitud arrogante que había tenido los últimos meses del matrimonio. Me dijo que yo nunca iba a encontrar a alguien que me entendiera como ella, que estaba cometiendo un error y que algún día me iba a arrepentir. No respondí nada, simplemente cerré la puerta. Fue la última vez que la vi en persona. Esa noche, después de la escena, decidí poner orden definitivo en todo lo que aún nos unía materialmente. Había un auto que habíamos comprado entre los dos, pero el título estaba únicamente a mi nombre. Mientras estuvimos juntos nunca me importó que ella lo usara más que yo, pero ahora simbolizaba algo que no quería seguir cargando. Lo vendí a un precio decente y con ese dinero liquidé por completo el préstamo estudiantil que arrastraba desde hacía años. Al salir del banco, cuando vi el recibo con el saldo en cero, sentí algo que no esperaba sentir, una especie de ligereza que no tenía nada que ver con ella, sino conmigo. Fue la primera decisión importante que tomaba completamente libre, sin pedirle opinión, sin medir si a ella le parecería bien o no. A ese punto ya tenía casi todo resuelto, la casa ordenada, mis finanzas en regla, mis rutinas estables. Sin embargo, hubo algo más que me ayudó a cerrar este capítulo sin sentimientos enredados. A lo largo de estos meses, seguí en comunicación esporádica con la esposa del supervisor. No porque buscáramos consuelo romántico, sino porque compartíamos una experiencia que solo alguien que ha sido traicionado de forma frontal y absurda puede entender. Entre nuestras conversaciones surgió una amistad sobriamente honesta, una en la que ninguno de los dos necesitaba fingir fortaleza. Ella me contaba avances de su proceso de divorcio y me hablaba de cómo estaba reconstruyendo su vida con un realismo que yo también intentaba aplicar en la mía. En algún momento, ambos reconocimos que había cierta facilidad en hablar juntos, una comodidad inesperada, pero decidimos no apresurar nada. Era evidente para ambos que las heridas recientes no dejaban espacio para nuevas decisiones importantes. Aún así, ese vínculo nació sin necesidad de justificar nada, sin presiones y sin dobles intenciones. Fue, de hecho, la primera relación humana que tuve después de todo el desastre que no venía cargada de expectativas. Mientras más avanzaba mi vida sin ella, más claro se volvió que la frase que mi ex esposa usó para justificar su traición había sido una mentira profunda incluso para sí misma. Ella decía que yo no era suficiente para darle la vida que quería, pero en realidad lo que no le bastaba era su propia falta de dirección. Yo no podía llenar un vacío que ella creaba continuamente. Me tomó tiempo entender que no era mi función rescatar a alguien que no se quería rescatar. En cambio, sí era mi función dejar de hundirme con ella. Al mirar hacia atrás, me sorprende lo fácil que es acostumbrarse a vivir con pequeñas heridas que se acumulan hasta volverse normales. Cuando por fin estás afuera, reconoces que lo que llamabas rutina era una colección de renuncias encadenadas. Y aunque no me enorgullece haber sostenido ese matrimonio más tiempo del que debía, sí me enorgullece no haber cedido a la presión de volver solo porque ella se vino abajo cuando su fantasía colapsó. Hoy, después de todo lo ocurrido, la verdad es que no siento rencor. Tampoco siento cariño. Lo que siento es una tranquilidad que nunca tuve mientras estuve con ella, una tranquilidad que no nace de castigar a nadie, sino de no estar obligado a soportar incoherencias ajenas. Y por primera vez en mucho tiempo, puedo decir sin dudar que la vida que yo quiero es una que no tenga que explicarle a nadie, mucho menos a alguien que me convirtió en opción secundaria cuando yo siempre la traté como prioridad.